Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en la tercera expo del Ministerio de Ambiente en el Antel Arena y vamos a conversar ahora con el doctor Gerardo Montes y quien les habla, Roberto Kramerman, acerca de la inserción internacional de las FUC, las Cooperativas de Consumo de Uruguay, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Te presento, Gerardo. Bueno, gracias Norberto. Es muy bueno que estemos participando de esta actividad y sobre todo en el marco del trabajo que están realizando las cooperativas de consumo y las cooperativas en general en el marco del proyecto de Unión Europea y el rol importante de la Confederación dentro del marco de políticas públicas para poner la idea de la sostenibilidad sobre la mesa y la agenda cooperativa. Bueno, allá por 2014 se hace un acuerdo entre INACOP, UDECOP y se crea un programa de fortalecimiento de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo. Se consideraba necesario y positivo realizar eso. A partir de ahí, la Federación empieza a desarrollar una infraestructura, una sistemática y pasa a construir poco a poco algo que termina siendo, tiempo después, el SICOP, el Sistema Integrado de Cooperativismo, de interacción de todo el sistema cooperativo, que ha crecido y se ha transformado en una herramienta poderosa. Esta herramienta tomó difusión internacional, no a través directa de nosotros, sino de otras federaciones en otros países que lo conocieron. Y ya en el año 2020, ¿no? Fue Gerardo. Mereció un reconocimiento en el Congreso de las Cooperativas de Estados Unidos como primera o mejor innovación del cooperativismo a nivel global. Eso comenzó a darnos ciertos vínculos que se suman a los vínculos fraternos que siempre hubieron con los hermanos argentinos. Y eso lleva posteriormente a la celebración de un convenio de cooperación entre FUC y FAC, Federación Argentina de Cooperativas de Consumo. Ahora vamos a hablar un poco de ese convenio y vamos a empezar un poco por preguntarle a Gerardo que nos amplíe, que conoce esto muy bien, un poco qué es FAC, cómo está compuesto, conocer un poco el rol del cooperativismo en Argentina y también el enorme peso que tiene FAC en el movimiento cooperativo latinoamericano e internacional en general. Sí, como bien señalabas, Norberto, para llegar a la etapa del acuerdo que tenemos actualmente con la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, es claro que ha habido diferentes instancias que le ha permitido a nuestra federación en Uruguay llegar a esta posición. Esto no hubiera sido posible si no hubiéramos trabajado desde el 2014 en el marco de lo que tú señalabas, el acuerdo de fortalecimiento gremial, donde la Confederación Uruguaya de Cooperativas de Entidades Cooperativas, junto con el Instituto Nacional del Cooperativismo, avanza una agenda sumado a la acción proactiva del movimiento cooperativo de empezar a generar una agenda internacional de acuerdos estratégicos que dio lugar, como tú muy bien mencionabas, en el 2020-2021 el reconocimiento por la OCDC, que está vinculado a NSBA-CLUSA, la entidad gremial por excelencia en el caso de Estados Unidos, y de haber visto el proceso del sistema de intercooperación de Uruguay como una plataforma muy de gran innovación, porque combina a todas las clases cooperativas en el caso de Uruguay, salvo alguna que en breve próximamente va a estar participando, y esto nos ha permitido generar la musculatura para llegar a este acuerdo con Argentina. El elemento central, ¿cuál es? En Argentina, la cooperativa de consumo por excelencia es la cooperativa obrera Bahía Blanca. Para que tengamos una idea de algunos números, estamos hablando de una cooperativa que tiene más de 2,5 millones de socios, que compite en igualdad de condiciones en diferentes puntos del territorio de la República Argentina con Carrefour o con Walmart, por lo que es dueña de no solamente grandes cadenas
de superficies vinculadas al supermercadismo, sino que también fue uno de los pioneros en la inversión de shopping centers, en el caso de Argentina, en su zona de influencia, y es una entidad que ha tenido la vocación a la internacionalización. Primero, con un fuerte compromiso de que a través de la góndola cooperativa en Argentina se pudiera generar productos de valor agregado de productores de cooperativas de trabajo y agrarias de la economía argentina. El acuerdo que nosotros recién firmamos del memorándum de entendimiento se da en un marco muy particular, porque en Colonia del Sacramento este año no solamente participa en la negociación la Federación Argentina de Cooperativa de Consumo, sino la Asociación de Cooperativas de Argentina, que es la ACA. La ACA es el principal entidad que nuclea cooperativas del sector agroexportador y productivo argentino. Para que tengamos una idea, más de 9.500 millones de facturación anual. Esos son los números de ACA. Y el hecho que en el memorándum que firma nuestra federación en Uruguay con la Federación Argentina haya participado la ACA, plantea la importancia que la cooperativa obrera le está dando a que avancemos conjuntamente en la región en acuerdos que permita la importación y exportación de productos entre las diferentes federaciones. ¿Por dónde va a comenzar el piloto en particular de las cooperativas de consumo? Es la importación de una línea y una serie de categorías de conservas. Actualmente se está trabajando con Argentina en cómo se va a generar gradualmente la implementación y los procesos de importación, y venimos en una etapa de aprendizaje mutuo porque obliga al cooperativismo uruguayo, sobre todo no solamente las cooperativas de consumo en particular, sino también otras clases cooperativas que tengan sección consumo, a incorporar la lógica de la internacionalización de los productos. Como nosotros sabemos, obviamente que en las góndolas de los supermercados uno encuentra más producto internacional que nacional, salvo algunas categorías que son de referencia de producto nacional. La mayoría de estos ítems están vinculados a cuestiones que son netamente importadas. Que dentro de la política pública, porque esto no se puede hacer sin el apoyo del Instituto Nacional de Cooperativismo, con un fuerte involucramiento de cooperativas de ahorro y crédito que van a participar en el financiamiento del módulo, sin el involucramiento de las cooperativas de consumo que están nucleadas en el SICOP, y por supuesto sin el apoyo político gremial de Cooperativas de las Américas, con la presidencia de la doctora Graciela Fernández, que ha facilitado y articulado en acuerdo con la Confederación Argentina, donde participa activamente el doctor Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, y también la profesora Alicia Maneiro, presidenta de CUDECO, no hubiéramos podido alcanzar un acuerdo que entendemos que es el punto a complejizar el modelo del sistema de intercooperación del sector. Acá hay un elemento clave. Si no avanzamos en procesos de intercooperación, sin que ninguna cooperativa pierda su identidad o tenga temor a perder su identidad, no hay posibilidad de desarrollar lógica de escala. Y para eso necesitamos necesariamente un fuerte apoyo del Estado, apoyo que no es asistencialismo, y hay que aclararlo, es apoyar herramientas que están probando una enorme capacidad de repago y de capacidad de generar conocimientos que democráticamente van a ser generalizados para cooperativas de estructura media o pequeña, para lograr este proceso de desarrollo de escala, metiendo la idea del comercio exterior como parte de las variables de desarrollo. Perfecto. El SICOP, desde sus inicios, particularmente desde 2017, 2018, promovió y se esforzó en promover la integración de cadenas cooperativas desde la producción al consumo final, ¿sí? Fue un esfuerzo planteado por INACOP, por CUDECOP, por la Federación, y se ha trabajado mucho en eso. El resultado ha sido muy poco. Resulta claro que en Uruguay no tenemos un origen del cooperativismo como en Argentina, rural, que luego llega a todo, ¿sí? Y que existen ya esas cadenas. ¿Piensas que este acuerdo daría la impresión que va a permitir transformar a muchos pequeños productores en exportadores, productores agropecuarios, cooperativos, o instalación de algunas industrias, tal vez también en algunas cosas donde esa integración nos va a viabilizar?
¿Pensás que esto podría sí pasar esa estrategia, pero un poco no viable en esa primera etapa a nivel local, a pesar de los esfuerzos realizados? Norberto, tú señalas un tema que es importantísimo, que en el proceso de evolución de lo que fue el sistema de intercooperación, por supuesto, la primera población objetivo de que pudiera colocar sus productos a nivel de la góndola de las cooperativas de consumo estaba vinculada a cooperativas de trabajo y cooperativas agrarias que tienen un pequeño nivel de producción. Cuidado que acá hay que ser muy cuidadoso porque dentro de las entidades del sector de trabajo y agrarias hemos tenido instituciones que incluso tienen un canal de comercialización muy potente. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la capacidad de colocación de productos que tienen los molinos cooperativos, que son 2 en Uruguay de 8 que tenemos, plantea la capacidad que tienen sectores de actividad de lograr un desarrollo de otra escala. Pero muchas de las pequeñas cooperativas que han estado participando del SICOP hemos detectado que parte de no lograr avanzar en un desarrollo de las cantidades que son comercializadas no es por la falta de voluntad del que compra el producto, sino que el que elabora no tiene la logística, ni los canales, ni las herramientas adecuadas para poder llegar a un nivel de penetración de la colocación de su producto en otros términos. Recientemente nosotros tuvimos ahora una reunión en el marco de la Comisión de Seguimiento con el Instituto Nacional del Cooperativismo sobre los avances del SICOP, donde este tema de la internacionalización va a ser uno de los módulos centrales de la próxima etapa del nuevo convenio, y se veía un elemento clave. Cuando las cooperativas de consumo pasamos a informar lo que le compramos a cooperativas de trabajo y agrarias, pero cooperativas que no necesariamente se relacionan directamente con el SICOP, pero que sí están incluso federadas, los niveles de compra son millonarios. Entonces, ¿esto qué es lo que determina? Que esto requiere que si nosotros dentro de cooperativas que le están vendiendo a otras cooperativas ya logran una penetración en góndola extremadamente importante, se necesita que esa información llegue a los actores de política pública para colaborar en eliminar las barreras del desarrollo de escala. Y ahí viene la importancia de este acuerdo con Argentina. ¿Por qué el acuerdo con Argentina? Porque el acuerdo con Argentina, en el marco del SICOP y en el marco de la participación del INACO y CUDECO, tiene que facilitar que los programas de política pública dialoguen entre sí, de que tengamos información centralizada en el instituto, con activa participación de la Confederación, pero sin datos cuantitativos reales. Nosotros no tenemos hoy conocimiento de cuál es el desempeño económico de una cooperativa en su sector de actividad económica. Y eso no lo podemos hacer individualmente, ni siquiera con el acuerdo de internacionalización, que es un paso enorme, pero que va a requerir, por supuesto, que se genere un diálogo de los diferentes programas. Y hablo de programas que incluso no están directamente vinculados con la Confederación o con el INACOP exclusivamente. Veamos lo que es el proyecto de Unión Europea. El proyecto de Unión Europea, que ha sido liderado por la Confederación y las federaciones que pertenecen a diferentes clases, logró incorporar dentro del razonamiento del proceso de intercooperación y del acuerdo de internacionalización de que la gestión no puede limitarse a una cuestión meramente económica, sino que en esa acción económica tenemos que tener en cuenta el desarrollo conceptual de la idea de economía de barrio. Entonces, la etapa en la que nosotros vamos a estar ahora es la internacionalización, fuerza a todos los actores a que tenemos que intercambiar conocimientos en materia de comercio exterior, de que el instituto y la confederación que participa en el cogobierno de esta política pública, en la coconstrucción de política pública, no es solamente una primera institucionalidad basada en la promoción cooperativa, que es extremadamente importante, fundamental en lo que ha sido el desarrollo desde la aprobación de la Ley General en el 2008, pero tenemos que ir dando los pasos a institucionalizar movimiento cooperativo y actores de política pública, acá hablo gobierno nacional y gobiernos departamentales, que el próximo objetivo es que todos los programas dialoguen entre sí para lograr desarrollo económico, y el desarrollo económico es en los niveles de actividad por grupo de actividad económica,
cuánto pesan las entidades cooperativas en la generación de la riqueza del propio país. Necesariamente en Uruguay no es solamente la creación de productos a nivel local, sino que tenemos una vocación natural a el tema de la internacionalización. Por ahí es el camino. Sí, es indispensable por la escala país. Ahora, en Argentina, como bien sabemos, Cooperativa Obrera, que es muy grande, a su vez ha tenido la política de impulsar, apoyar y ayudar a desarrollar a todo el movimiento cooperativo. Incluso hay poderosos bancos cooperativos y ese tema viene impulsado y resuelto desde dentro del movimiento con muchísima fuerza. Pero, como conversábamos previo a la entrevista, hoy Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, de Argentina, está trabajando codo con FAO en toda América Latina, y esto abre también otras perspectivas. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Lo importante del acuerdo que tiene Cooperativa Obrera con la FAO, y en lo que tú mencionas claramente, hay un elemento que es central. Hoy no podemos hablar de seguridad alimentaria si no se relacionan productores con los consumidores. Y si lo llevamos a la idea cooperativa, estamos hablando de cooperativas de productores, sea trabajo agrarias, con cooperativas de consumidores, que son netamente las cooperativas de consumo, sin perjuicio que en el caso de Uruguay, y en la lógica del SICOP, cuando hablamos de cooperativa de consumidor no hablamos exclusivamente de consumo. Hablamos de todo socio que integre y que potencialmente quiera adquirir un producto que se comercialice dentro de la red del SICOP. ¿Cuál es la importancia que tiene el acercamiento de FAO y el trabajo que está haciendo FAO con la obrera? Que nos fuerza también en la línea de trabajo en Uruguay con la política pública y también con el acercamiento que Uruguay tiene con FAO, además de la Unión Europea, para comenzar a trabajar en líneas estratégicas llevados al territorio y a la lógica de Uruguay con lo que tiene que ser el cuidado de los desperdicios vinculados a alimentos. Vean que parte de la línea de trabajo de la Cooperativa Obrera, junto con FAO, ha sido medir de reducir el impacto del desperdicio de los alimentos. Cuando hablamos de desperdicio no es solamente el desperdicio que se genera dentro de un proceso de producción, ejemplo, la elaboración de alimentos, roticerías. Estamos hablando que muchos productos no pueden estar en condiciones para ser vendidos, pero eso no quiere decir que no están aptos para el consumo humano. Hay una enorme diferencia. Y el hecho de tener canales donde un producto que no puede ser comercializado, pero puede ser sumado a actividades sociales de impacto en territorio, hace que no solamente reducimos el desperdicio, sino que canalizamos lo que hoy no podemos meter en el circuito comercial en generar espacios de solidaridad social. ¿Cuántos comedores, cuántos espacios de difusión y de alimentación son de alguna forma canalizados por el uso responsable de los desperdicios? Entonces, este trabajo con FAO y la Obrera ha permitido un primer documento de trabajo extremadamente importante que ha sido recientemente presentado en los ámbitos internacionales del movimiento, y es una guía de ruta que en el acuerdo de este memorándum también de internacionalización, el tema del rol de las cooperativas de consumo de Uruguay y la FAO va a estar presente como parte de la agenda de trabajo que estamos desarrollando. En el encuentro en Colonia del movimiento cooperativo, con ASI, con el 70 aniversario de las cooperativas de consumo en Uruguay, con la participación del presidente mundial de las cooperativas de consumo, con las cooperativas italianas y demás, remarcaron mucho que esa sobrevivencia y esa competitividad que el movimiento cooperativo ha logrado en Europa y en algunos otros países, incluso participaron de Corea, a pesar de las diferencias horarias, se basa justamente en articular la cadena cooperativa de punta a punta, ¿no? Y entonces realmente también en esa línea esto va a fortalecer este tipo de cosas, ¿no? Sí,
el punto central y lo que planteaba sobre la actividad y el nivel de los participantes de la actividad. Porque estamos hablando de cuando COP Italia o el presidente que nuclea todas las cooperativas de consumo mundial que hayan estado en la instancia de Colonia, también nos ha ido generando la necesidad de dar un debate en profundidad. No podemos hablar del desarrollo económico de las cooperativas si no relacionamos la actividad económica de la cooperativa dentro de cadenas globales de valor. Si no hay cadenas de valor, es decir, que la riqueza que genera una cooperativa quede dentro del sistema cooperativo, no vamos a lograr desarrollo de escala. Ahora, acá hay un elemento que es clave y que impacta en el desarrollo del sistema de intercooperación de Uruguay, de las cooperativas de clase en particular, que tiene que ver el acceso a mecanismos propios de financiamiento. No hay escala posible si no contamos con mecanismos propios de financiamiento y por supuesto que no estamos solamente hablando de aquellos fondos que son gestionados en el marco, por lo menos, del Instituto Nacional del Cooperativismo, como todos saben, el Fondo Rotatorio del FRECOP o el Fondo de Desarrollo Cooperativo, porque esas capacidades son limitadas y hay que buscar mayor apalancamiento financiero. Ahora, si nosotros no ponemos en la ecuación herramientas flexibles de uso de los capitales, donde las cooperativas se genere un diálogo para mejorar el aumento de sus operaciones económicas y que la riqueza que generan las cooperativas a través de la regla de la intercooperación, y la intercooperación es relacionar las cadenas de valor, no hay forma de que se genere un desarrollo de escala. Ahora, se nos está dando, por lo menos, un elemento muy importante. Hay una convergencia de factores que hacen que nos estemos acercando a un escenario mucho más competitivo. Pero también nos está llevando a que probablemente en los próximos 5 años se deba encarar desde la política pública algunos cambios normativos de nuestra legislación que fortalezcan y aceleren el uso de estos dispositivos que la gremial ha desarrollado, como el SICOP, y también que el Instituto Nacional del Cooperativismo ha logrado impulsar, flexibilizando, desarrollando, innovando mecanismos y procesos que nos está permitiendo ver de que hay manera de avanzar en un desarrollo de escala en la medida que logremos tener mecanismos propios de financiamiento y que los diferentes actores de política pública, Banco Central, organismos de Contralor del Estado, o ministerios que están vinculados a espacios de promoción, nos vean como un fenómeno, pero no un fenómeno que no incide en términos económicos, sino un fenómeno de desarrollo que pone en el centro a la persona, pero es altamente competitivo, teniendo en cuenta los niveles de profesionalización de los equipos técnicos, en el marco, por supuesto, de una visión mayor de política pública co-construida por el movimiento cooperativo. Y con esta fortaleza institucional alcanzada, con esta solidez, con estos años de experiencia y de demostración de que aquellos que parecía inviable que tener un movimiento financiero en SICOP y que no hubiera nunca ningún impago, ningún incumplimiento, y con todo esto que estábamos mencionando, el llamado FONDES, que tiene fondos y que podría tener mucho más, porque la ley le otorga un 15%, creo que es de las utilidades del Banco República, pero no ha habido forma de canalizarlos adecuadamente. Podría reformularse y repensarse para incorporarse en parte a esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, ahí viene un tema. Nosotros en el 2008, cuando se aprueba la Ley General de Cooperativas, hubo una serie de cambios normativos donde la herramienta, por ejemplo, del Fondo de Desarrollo Cooperativo, fue diseñado sobre una determinada idea de desarrollo económico. ¿De qué tipo? De que tiene un valor aquello que está vinculado a la creación de un producto. Y acá estamos hablando básicamente las propuestas de valor que puedan ser desarrolladas no por todas las clases cooperativas, sino concentrado en dos, eventualmente cooperativas de trabajo, razonablemente, digamos lo que es la producción de harina, la producción de fideos,
propuestas muy interesantes que tiene la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, y también el sector agrario, ¿verdad? Todos los productos lácteos, la generación de vinos que actualmente están en espacio y con oportunidades de exportación, entre otros rubros, la miel, etc. Pero el FONDES no está razonado para un proceso de desarrollo económico que se base en 3 patas o pilares. Por lo tanto, tiene que haber cambios normativos. Sí. No puede haber desarrollo económico si yo tengo solamente instrumentos que están visualizando que lo económico cooperativo está basado solo en la producción de un bien tangible. El proceso de desarrollo tiene que tener 3 ejes: la producción, el comercio y los servicios. Y hasta que no logremos una fórmula que le permita la utilización de fondos a una cooperativa de consumo o una de ahorro y crédito que tiene que financiar una apertura de una sucursal dentro de su estrategia de descentralización, si eso no entendemos que parte de desarrollo económico, bueno, hay un elemento que tenemos que cambiar. Entonces, necesariamente en la propia etapa, por supuesto que son herramientas muy valiosas, pero son herramientas que ahora las vamos a tener que contextualizar en virtud de los resultados que el propio sistema de intercooperación del SICOP ha mostrado a los diferentes actores. Muy bien, bueno, te agradezco mucho por tu presencia y quedamos a Gracias a ustedes.